Che, qué formato más bonito. Me encanta el Sí, formato de la, eso de iba a la charla. decir. Sí, sí, Eso iba a precioso. decir que yo toda la vida fui un fundamentalista de la plantilla Madrid, porque era así austera y elegante, pero después de ver esta plantilla me cambié y esta es la plantilla Sevilla, Sevilla Peris. Así que bueno, me ¿Hay algún arrogué. hay un Pantone elegido para hoy? Estoy seguro que hay un montón de pantones, pero no los elegí yo, se los robé vilmente a Pablo. Nada es casual. Sí. Así que bueno, empiezo entonces. Hoy vamos a hablar de decoupling de polinomios tetragrales en homogéneos. Así que paso a hablar un poco de qué es el decoupling. El decoupling en el fondo es una herramienta que lo que hace es toma un problema que queremos estudiar e introduce independencia para facilitarlo de alguna manera. Entonces uno tiene un objeto de interés y lo compara con un objeto que llamamos desacoplado, de alguna manera, y en el fondo lo que sucede es que mi objeto de interés depende de variables aleatorias que tienen mucha dependencia unas de otras. Y lo que quiero hacer es compararlo con un objeto que llamábamos desacoplado, donde las variables aleatorias de las cuales depende tienen poca dependencia. Y acá uno podría decir, bueno, compararlo con un objeto cuyas variables aleatorias son completamente independientes. Bueno, no, hay un balance ahí, es que uno quiere que el objeto desacoplado guarde relación o propiedades con el objeto de interés. Entonces, lo que uno hace es eh, introducir un poco de independencia para hacer que el problema sea resoluble, pero no mucha como para que el objeto desacoplado siga teniendo que ver con el objeto de interés. Bueno, entonces un ejemplo de esto puede ser el siguiente. Imagínense el polinomio x al cuadrado, donde x será alguna variable aleatoria. Bueno, se puede pensar como el producto de dos variables aleatorias súper dependientes entre sí, porque son la misma. Y si se quiere, se puede comparar con la bilineal m de x y, que es x por y. Y ahora x e y son copias independientes del x original. Entonces, para los amigos de los polinomios, acá tengo un polinomio x al cuadrado y esta es la multilineal simétrica asociada al polinomio. Vamos a ver más detalles después, pero en el fondo lo que hice fue desacoplar esto, donde yo tenía un x cuadrado, el producto de dos variables aleatorias completamente dependientes, lo reemplacé por el producto x por y, donde ahora tengo dos copias independientes. Y si se fijan, el problema acoplado ahora pasa a tener propiedades un poco más lindas. Por ejemplo, en este caso en particular, tengo que es lineal en cada coordenada y cosas así. Entonces, en el fondo, lo que pasa es que reemplazo un problema difícil por uno fácil, un problema acoplado por uno desacoplado, y la mirada particular de decoupling es cuando ese desacople sucede introduciendo independencia de variables aleatorias. Bueno, entonces, más o menos tenemos una idea de qué es decoupling, entonces pasamos a los polinomios con los que vamos a trabajar. Vamos a considerar un polinomio de varias variables, de n variables, que va para un espacio de Banach x, y va a tener esta forma. Lo escribo como la suma de ciertos coeficientes en el espacio de Banach x por las variables elevadas a algún exponente alfa. Z1 al alfa 1 hasta Zn al alfa n. Y vamos a decir que es m homogéneo si todos los monomios tienen grado de n. O sea que si acá sumo, contando la multiplicidad, o sea, contando los exponentes alfa, sumo todos los alfa 1 hasta alfa n, me da exactamente n. Y decimos que es tetraedral si ninguna variable aparece con exponente mayor que 1. Esto es, los exponentes alfa 1 hasta alfa n pueden ser 0 o 1, nada más. Entonces, la variable z1 o aparece o no aparece, z2 aparece o no aparece, así hasta zn
que aparece o no aparece. Y si es M homogéneo y tetraedral a la vez, en el fondo lo que veo es que de Z1 hasta Zn selecciono M zetas y pongo esos, todos con exponente 1. Eso es un polinomio tetraedral M homogéneo. Solo aparecen los exponentes estos ni se ven, y aparecen M de todos estos zetas posibles que tenía para elegir. Bien, entonces, en nuestro caso vamos a trabajar con polinomios aleatorios, donde este nombre es medio no tan estándar, pero en el fondo lo que es la variable aleatoria formada por evaluar P en un vector aleatorio psi, donde cada coordenada es una copia I y D de la otra, y son simétricas. Bien, entonces nuestro objeto de estudio es el polinomio evaluado en un vector aleatorio psi. Bien, entonces repaso un segundo la multilineal asociada a un polinomio. Si me dan un polinomio P M homogéneo, existe un único operador M lineal simétrico que vale igual al polinomio cuando lo evalúo en la diagonal. Y más aún, este M, que es único, se puede recuperar en términos del polinomio con la identidad de polarización. La identidad de polarización me dice cuánto vale M si yo sé cuánto vale P. Y se obtiene haciendo un promedio sobre P evaluado en más menos Z1 más menos hasta Zn. Recuerden que cuando pongo el supraíndice, estos son copias de zetas en C a la n. ¿Sí? Cada z de estos tiene n coordenadas y tengo m copias de vectores de n coordenadas. Bien, entonces lo importante acá simplemente es que existe una única multilineal simétrica que vale como P en la diagonal y que esa multilineal se puede recuperar a partir del polinomio. Entonces, M es un objeto desacoplado del objeto acoplado P, porque fíjense, si yo considero P en un vector aleatorio psi, puedo reemplazar, si acá yo pusiera M evaluado en psi, así, tendría P, pero lo que hago es reemplazarlo por copias independientes psi1 hasta psi-m. Entonces acá tengo el objeto acoplado, esta es una versión desacoplada, introduje independencia. No, esto no es completamente independiente, pero introduje lo suficiente como para poder tener un objeto más fácil de estudiar y que tenga algo que ver con el P original. Entonces, el siguiente es un resultado de Coquien, que es una desigualdad de coupling, que dice lo siguiente. Existe una constante donde, sin importar el vector aleatorio y sin importar el P, puedo comparar, y sin importar el espacio Banach, si recuerdo bien, puedo comparar la norma P del objeto desacoplado con la norma P del objeto acoplado, la norma P del polinomio con la norma P de la simétrica asociada. Y acá estoy tomando esperanza sobre todas las copias independientes si 1 hasta si n, y acá estoy tomando la esperanza sobre solo la variable aleatoria psi. Entonces, esto lo voy a abreviar simplemente como norma P, norma P, norma P, y fíjense que tengo una brecha de tamaño más o menos m a la n, porque acá tengo una constante a la n y acá tengo un 1 sobre m a la n. Y esto es para cualquier variable aleatoria, para cualquier vector aleatorio simétrico con coordenadas I y D. Ahora, en el caso particular de las variables aleatorias gaussianas, de los vectores gaussianos, en realidad tengo algo mucho mejor, porque tengo que m a la n sobre 2, un factor por la norma de la multilineal simétrica, es comparable con la norma del polinomio, salvo una constante a la n. Acá tenía una brecha de m a la n y acá reduje a una brecha de constante a la n nada más. Así que con gaussianas tengo como un resultado ideal, en cierta manera. Tengo una equivalencia, salvo constante a la m, de la norma del objeto acoplado y la norma del desacoplado. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Todo esto, perdón, reitero, está hecho para polinomios tetraedrales en homogéneos. La identidad de polarización no requiere que sean tetraedrales,
y por eso tiene más aplicaciones. Pero en este contexto siempre vamos a estar hablando de polinomios tetraedrales. Bien, entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, puedo llevar a cabo la siguiente estrategia. Parto de un resultado lineal. Con inducción, lo paso a un resultado multilineal. Y luego, usando polarización o el resultado de Quotient que acabamos de ver, transformo el resultado multilineal, que vale para la multilineal simétrica asociada a un polinomio, a un resultado polinomial. Paso de la multilineal al polinomial. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si el resultado lineal venía dado por una desigualdad con una cota, con cierta cota, que es una constante C, al hacer inducción y pasar del caso lineal al m lineal, uno obtiene una cota de tamaño C a la m. Y luego, al usar polarización, como o el resultado de Quotient que vimos anteriormente, obtiene una cota del estilo m a la n. Y ahí tengo un problema. En muchos contextos se puede manejar una constante de tamaño C a la m, pero no una constante de tamaño m a la m. Y vamos a ver una mini idea de por qué pasa eso. Entonces hago un paréntesis acá. Constantes a la m versus constantes m a la n o cualquier cosa más grande que sea la m. Imagínense esto, si yo tengo una función f dada por esta serie y los coeficientes los puedo controlar con una constante a la m, en el fondo lo que pasa es que la f converge cerca de 0. Puedo acá reescalar la f, si quiero, o fijarme en un entorno de 0 que pasa y esto va a converger. Esto no sucede si el módulo de a sub m crece como m a la n. No puedo controlar eso y f no converge cerca de 0. Entonces, cuando estudiamos polinomios o m homogéneos, se da un fenómeno parecido. Yo puedo controlar constantes a la m reescalando mi polinomio, pero no puedo controlar constantes del orden m a la n. Esto pasa en varios contextos. Entonces, me da una idea de por qué las constantes a la m me las banco y las constantes m a la n a veces son demasiadas. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar un poquito esta estrategia, reemplazando polarización o el resultado de Quotient por alguna otra cosa. Que lo que haga es que me permita pasar del caso multilineal al polinomial sin perder la cota del estilo constante a la n. Bien, entonces vamos a empezar con lo que va a ser el resultado principal, que es construir otra forma de desacoplar. Entonces voy a partir de P, un polinomio tetraedral n homogéneo, como siempre, y supónganse, esto no es para nada necesario, se arregla después, supónganse que la cantidad de variables n es un múltiplo del grado m del polinomio. Y consideremos entonces pi una partición de los índices 1 hasta n en m conjuntos, o sea, en el grado, m conjuntos de k elementos cada uno. O sea, parto el 1 hasta n en conjuntos de tamaños iguales. Y cuántos conjuntos quiero, tantos como el grado de homogeneidad del polinomio. Un ejemplo de esto es el siguiente. Si se fijan, parto en m sería 3 en este caso, parto en el conjunto amarillo, el conjunto verde y el conjunto violeta, mis índices de 1 hasta 12 en este caso. Y cada uno tiene 4 elementos, es decir, k sería 4. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo mi polinomio p y lo que voy a hacer es tachar algunos monomios. ¿Qué monomios voy a tachar? Voy a tachar los que tengan índices con colores repetidos. Y me voy a quedar solo, si B1 representa a los amarillos, B2 a los verdes, B3 a los violetas, me voy a quedar solo con monomios que están indexados en un amarillo, un verde y un violeta. No permito repeticiones de colores. No permito que el sector amarillo pase, que tenga cosas de otros elementos de la partición. Entonces, si se fijan, todos los amarillos
están en B1. Todos los verdes están en B2, todos los violetas están en B3. Y ninguna de esas cosas tiene intersección. Por lo tanto, si yo acá cambio esta variable por una variable W, digamos, no estoy haciéndole nada a la estructura de esta suma. Si cambio este Z por una variable W moño, tampoco estoy cambiando la estructura. En el fondo, lo que tengo es lo siguiente. Si yo agrego acá un 1, un 2 y un 3, este polinomio y este se comportan exactamente igual. Estoy simplemente nombrándolo de otra manera. Ahora, además de verlo como un polinomio, a este objeto de acá lo puedo ver como una multilineal en Z1, Z2, Z3. ¿Cómo la construí? Taché todos los que tenían colores repetidos y después diferencié los colores con variables distintas. Pero de este paso a este paso, lo único que hice fue un cambio de nombre. El comportamiento de esta función y esta es exactamente el mismo. Entonces, si yo tengo ahora más conjuntos en general, lo que me va a quedar es la suma en todos los D1, D2, D3, Dm que forman la partición pi, y acá voy a seleccionar uno de cada color. Bueno, la idea esta está basada en una identidad combinatoria de Reshut y Wojciechowski que usamos justo en el último trabajo con Dani y Pablo para probar la equivalencia entre cotipo y cotipo polinomial. Pero esencialmente, escondido acá está la idea de ellos, que bueno, en el fondo lo que hace es permitir pasar de cosas multilineales a polinomiales. Bien. Entonces, hagamos un ejemplo para construir esta multilineal L sub pi. A mí me dan este polinomio, me dan la partición, tomemos la misma de antes, y lo que hago es pinto de colores cada monomio según su índice, el 1 va amarillo, el 2 va amarillo, el 3 va verde y así. Y luego tacho todos los que tienen colores repetidos. El amarillo está repetido, no va, el violeta está repetido, no va, este tiene uno de cada color, entonces se queda, este tiene uno de cada color, se queda, este tiene colores repetidos, no va. Y ahora reordenemos esto para que vaya en el orden de colores de la partición, amarillo, verde, violeta, reordeno, amarillo, verde, violeta, amarillo, verde, violeta, y ahora diferencio las variables. Y le pongo un 1, un 2 y un 3 encima. Ahora fíjense que de acá a acá, en el fondo es la misma función, porque este 8 y este 11 no aparecen en el sector verde y en el sector violeta. Así que ponerles un 1 o no ponerles nada es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con los verdes y los violetas. Entonces, esta es E de pi para este polinomio y esta partición pi. Bien, esta construcción de pi nos da una manera de descomponer al polinomio. Si ahora considero pi mayúscula todas las particiones posibles en n conjuntos de k elementos y hago un promedio de todas las LPi, por un argumento de simetría, estoy contando todos los monomios y los estoy contando la misma cantidad de veces. La cantidad de veces que los cuento será CMK, dependiendo de, recuerden que n era m por k, dependiendo de m y k, tendré una constante que es cuántas veces aparece repetido cada monomio cuando hago esta cuenta. Ahora, en el fondo recupero p, porque para pasar de p a LPi, lo único que hice fue tachar monomios, y si cuento con todas las permutaciones posibles, los sumo la misma cantidad de veces. Lo interesante acá es que haciendo las cuentas, CKM no depende, depende de K, pero se puede acotar por algo que no depende de K, y que es una constante a la n, por abajo y por arriba, en particular 1 y e a la n. Y esto trae como consecuencia lo siguiente. P es casi, donde casi significa algo constante a la n, es casi un promedio de las multilineales LPi evaluadas en el diagrama. Esto sustituye
el hecho de que sustituye de alguna manera la multilineal asociada al polinomio, porque en la diagonal esta expresión vale casi como P, entonces puedo recuperar P evaluando las multilineales en la diagonal. Por otro lado, como ya insistí un poco antes, LPi evaluado en Z1 hasta Zn es lo mismo, se comporta igual, es prácticamente la misma función, solo que con otros indexada de otra manera, que LPi evaluado en la diagonal. De alguna manera acá el desacople está hecho en la estructura algebraica de LPi, no era así con la multilineal asociada. Entonces, ahora lo que tenemos es que mi multilineal, las multilineales que estamos estudiando se comportan como la multilineal en la diagonal, y esto es, en el fondo, como se construyó tachando coeficientes de P, es en el fondo una proyección de P, es una esperanza condicional con cosas que tienen que ver con P. No importa ahora eso. Pero lo importante acá es que cualquier norma o cosa que pongamos sobre LPi va a poder ser controlada por la norma de P. Y eso sustituye, en el caso tetraedral siempre, sustituye de alguna manera la identidad de polarización. O sea, hay cuentas que antes hacíamos con identidad de polarización que ahora podemos hacer con esto. Sustituye en algunos casos. Bueno, entonces tenemos el siguiente resultado de coupling. Para todo polinomio tetraedral M homogéneo, todo P, y sigue un vector aleatorio, simétrico, con coordenadas I y D, tenemos lo siguiente. La norma P del polinomio está controlada por arriba y por abajo por el promedio de las normas P de las multilineales LPi. Y la prueba de esto es prácticamente desigualdad triangular. La idea de la demostración es la siguiente. Parto de acá y por desigualdad triangular tengo esto exactamente. Ahora recuerden que las LPi evaluadas en la diagonal eran como una proyección del polinomio. Entonces, con no tanto esfuerzo, voy a conseguir esta cota. Y ahora, como les había dicho antes, evaluar la multilineal en Xi1 y Xn es prácticamente lo mismo que evaluarla en la diagonal por la estructura algebraica del grupo. Entonces, esto y esto es esencialmente lo mismo. Muy bien. Perdón, vuelvo. Entonces, este es el resultado de coupling que nos va a permitir reemplazar la estrategia anterior que usaba polarización por una estrategia que use esta desigualdad de coupling. Entonces, veamos con una aplicación más o menos rápida cómo se puede pasar un resultado lineal a un resultado polinomial. Entonces, voy a tomar la desigualdad de Kahan en una versión más o menos general, que es la siguiente. Supónganse que para una variable aleatoria Xi0 y un P vale lo siguiente. ¿Esto qué es? Fíjense, si la desigualdad estuviese para el otro lado, sería la desigualdad de Chebyshev. Entonces, esto es que valga de alguna manera una desigualdad de Chebyshev inversa. Entonces, supongamos que vale una desigualdad de Chebyshev inversa, entonces lo que uno tiene es que si tiene una suma de vectores xy por copias y d de xi0, xi sub i, puede cambiar la norma P por la norma Q, con un Q más chiquito que P. En el fondo, un Chebyshev al revés te da un Hölder al revés. Te permite cambiar de momentos grandes a momentos chicos. Entonces, este es un resultado lineal y que no tenemos nada que ver con eso, pero tomás este resultado lineal y siguiendo la estrategia, pasando de lineal a multilineal y de multilineal a polinomial, tenemos lo siguiente. Corolario, bajo las mismas hipótesis, y para todo polinomio tetraedral en homogéneo, tenemos que podemos cambiar de normas P a normas Q con una constante a la n. Entonces, la idea de la demostración es, tengo el caso lineal por el resultado de Kahan anterior. Ahora paso al resultado multilineal para una multilineal L, haciendo inducción y usando desigualdad integral de Minkowski varias veces. Pero ahora puedo tomar la multilineal como la LPi de algún polinomio.
como todas las LPs de algún polinomio cambiando el pi. Perdón, eso sí me lo olvidé. Perdón. Puedo cambiar por las LP. Y eso me devuelve, ahora usando la desigualdad de decoupling, el resultado para polinomios tetraedrales n homogéneos. Y haciendo fuerza bruta, uno puede cambiar n homogéneos por de grado n. Pero lo que no puedo cambiar es tetraedral, a menos que hagamos otro tipo de cuentas. Bien, entonces, este resultado que salió más o menos fácil tiene versiones mucho más fuertes para variables aleatorias específicas. El resultado es de Borel, Krakowiak y Julga, copian la tabla y el Sketch, y para variables de Steinhaus, Carando, Defan y Sevilla, el caso vectorial y, si recuerdo bien, Bayard, el caso escalar. Que esencialmente lo que prueban estos resultados es cosas del estilo desigualdades hipercontractivas, que no importan en este momento. O sea, pero bueno, de alguna manera este corolario nos da un resultado para una variable aleatoria cualquiera. Bueno, veamos otra aplicación, la última que voy a contar, que es la siguiente. Vamos a comparar distintas variables aleatorias. Entonces parto de un resultado lineal ya existente. Comparación es un resultado de Maurice-Pissier. Si tengo X, un espacio de Banach, y no pude evitarlo, Tomás, de cotipo finito, no voy a explicar qué es esto. Es una propiedad geométrica del espacio X, que no viene al caso en este momento. Entonces, si psi0 es una variable aleatoria con norma S finita, para un S suficientemente grande, más grande que el cotipo de X, es decir, pidiéndole momento suficiente a la variable aleatoria psi0, entonces para cualquier elección de vectores puedo cambiar la variable aleatoria psi0 por una variable de Bernoulli, o sea, más menos 1 con probabilidad 1 medio. Resumiendo, bajo estas condiciones, cuando la variable aleatoria tiene un momento suficientemente grande, finito, entonces puedo cambiar variables aleatorias. La variable aleatoria rara esa por una variable conocida como las Bernoulli. Entonces pasemos de lineal a multilineal y de multilineal a polinomial. Lo que tengo es que lo que tenemos es que bajo las mismas hipótesis, para todo polinomio tetraedral y n homogéneo, podemos cambiar para xis que satisfagan las hipótesis anteriores, podemos cambiarlas por otra variable aleatoria, por ejemplo, por variables de Bernoulli. Y yendo un poco, y haciendo fuerza bruta, lo puedo reemplazar, en el caso de n homogéneo, se puede reemplazar por grado n. Ahora, en particular, las variables aleatorias gaussianas cumplen todas las hipótesis anteriores, porque tienen todos sus momentos finitos. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar las gaussianas por Bernoulli usando el corolario, y las Bernoulli por la variable de interés psi usando el corolario de vuelta. En el fondo lo que tenemos es que la norma del polinomio en una variable aleatoria psi se comporta, salvo constante a la m, como la norma p del polinomio en una variable aleatoria gaussiana. Y ahora, haciendo memoria, podemos volver al resultado de Coapien original. En el resultado de Coapien te decía que variables aleatorias cualquiera tenés una brecha de tamaño n a la n. Pero para las gaussianas no. Para las gaussianas teníamos la caracterización. Teníamos, de alguna manera, el decoupling perfecto para polinomios versus su multilineal asociado. Así que como consecuencia de esto, bajo las hipótesis esas raras anteriores, de si psi0 tiene momento suficiente, tenemos la equivalencia de la norma P del polinomio con su multilineal asociado, salvo constante a la n. Este m a la n sobre 2 no me asusta porque está, o sea, lo obtengo cuando voy, pero lo saco cuando vuelvo. Lo importante acá es que esto es una equivalencia salvo constante a la n. Entonces, esta descomposición permite de alguna manera hacer eso, pasar resultados
lineales a polinomios tetraedrales siempre, n homogéneos. Y esto que yo hice con normas P, en realidad todo vale reemplazando las normas P por alguna esperanza de una función convexa o cosas del estilo. También vale, se pueden hacer cosas con norma de los coeficientes de P y cosas así. La limitación grande que tiene es este requerimiento de tetraedral que después hay que sacarlo con alguna otra técnica. De todas maneras, hay contextos donde todos los polinomios son tetraedrales, por ejemplo, cuando tenemos la variable psi de interés son Bernoullis, porque si tengo algo que vale 1 menos 1 elevado al cuadrado, desaparece porque vale 1 constantemente. Entonces, en ese caso, todos estos resultados pueden tener un poco más de interés para variables de Bernoulli. Pero si no, bueno, habrá que hacer una cuenta posterior para deshacerse de la hipótesis de tetraedral. Así que eso era, creo que fui medio rápido, eso era todo lo que quería contar. Muchas gracias, y para que no se enoje mi director, voy a poner el signo de exclamación al línea. Muy bien lo del signo, fundamental. Totalmente de acuerdo. Yo creo que salvó la charra el signo. Se venía ahí cayendo y con el signo levantó. Puede ser. Muy bueno, Felipe. Muy bueno. Muy bueno, Sí, che. sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo no sé si una pregunta o un comentario. Perdón. No. Bueno, lo de tetraedral, además, para los resultados, algunos es necesario. La comparación de Bernoulli con gaussiana, si no son tetraedrales, no vale. No es, Sí, no es que no es que no eso me salió olvidé para no de tetraedrales. Claro, Claro, es que no sí, vale. sí. A ver, vuelvo un segundo. Claro, lo que tenemos en realidad es que este corolario necesita, todo necesita tetraedral. Claro. O sea, es realmente necesario. Lo de M homogéneo, para algunos resultados, lo pudimos, acá obviamente no, porque para tener multilineal asociada, bueno, salvo que hagas cosas raras, de alguna manera necesitas M homogeneidad, pero cuando se pudo, a veces se puede con fuerza bruta sacarlo de M homogéneo. Lo de tetraedral es inherente a la construcción y en los resultados después no se puede sacar. Tenemos contraejemplos de eso, pero no quise molestar mucho con eso. Y lo que no sabemos es, para este resultado de cambiar variables aleatorias, sí es necesario pedir cosas sobre cotipo, pero lo que no estamos seguros es si para el decoupling entre el polinomio y su multilineal asociada, si ahí sí es necesario una hipótesis sobre el cotipo. Me parece que sí, no sé a Dani, pero todavía no encontramos un contraejemplo. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, estamos pensando, ¿cómo vas a decir? ¿A quién interrumpía? A Tincho creo que era, ¿no? Que iba a hacer una pregunta. Sí. No me queda demasiado clara mi duda o cuestión, pero primero estuvo buenísimo lo que contaste, Eli. Segundo, digamos, también me aclara un poco esta discusión que tuvieron recién, digamos, con Dani, las cuestiones, pero, o sea, ustedes obtienen resultados para tetraedrales, y vos decís, bueno, muchas veces entonces hay que arreglárselas para decir algo sobre polinomios homogéneos en general. Lo que se me ocurre es, o sea, si uno tiene un polinomio que no es tetraedral, entonces como que inherentemente hay como más dependencia entre las variables, pues me parece una variable al cuadrado, qué sé yo. Pero los monomios a veces se pueden escribir como tetraedral por alguna cosa que básicamente está al cuadrado. Y que esté al cuadrado, como que a veces te ayuda porque puedes, no sé, usar una desigualdad del tipo... no me sale el nombre, pero sacar el cuadrado afuera y que eso te achique las cosas. Sí, perfecto. O sea, eso es exactamente lo que tuvimos que hacer en el trabajo que hicimos con Dani y con Pablo.
hicimos la cuenta usando la identidad, en vez de usar estas cosas de esta construcción con multilineales LP, hicimos la básica, que es usar la identidad de básico para nada, ¿no? Es difícil, pero usar la identidad combinatoria esa que mencioné que inspiraba toda esta descomposición. Y eso nos dio el resultado para tetraederales. Y para obtener el resultado que queríamos para polinomios en general, tuvimos que hacer un argumento extra que hacía exactamente lo que vos decís. Partía en cosas con exponente par y cosas con exponente impar, y de alguna manera se las arreglaba para dividir por 2 todos los exponentes. Y así hacer un argumento inductivo. Pero sí, después de que tenés el resultado para tetraederales, viene una parte de que a veces no sale y que a veces sí, no sé, de destetraederalizar las cosas. Porque en general, no sé si, yo tampoco es que sé demasiadísimo de toda esta fauna, pero las cosas que me fui cruzando, lo más difícil era el caso tetraedral, y como que de alguna forma, si tenés cosas pares, se simplifica todo un montón. Sí. Depende del problema, ¿no? Pero de una. Y sí, depende del problema. Me parece que cuando tenés normas de coeficientes, quizás es más fácil lidiar con tetraederales que cuando tenés normas de este estilo, pero no estoy seguro. Porque, por ejemplo, en lo que hicimos nosotros, pudimos hacerlo gracias a que podíamos operar en la parte de norma de coeficientes antes de pasar a este estilo de normas, donde me parece que sería más difícil salir del caso tetraederal, pero no sé. Sí, otra cosa que quería mencionar es que la idea, usando la identidad combinatoria esta que mencionaba de Reshut y Wojciechowski, de alguna manera yo creo que podrías emular los resultados que tenemos acá. Lo que pasa es que tenés que hacer una inducción larga, más cuentosa, para cada resultado que querés. En cambio, si usás la descomposición, quizás lo que aporta es un poco de, más que nada, de limpieza de expositiva. Una vez que tenés la exposición, la descomposición esta, lo que antes te hubiese llevado una inducción larga para cada resultado, la podés decir un poco más rápido. Pero, no sé. Me parece que usando la identidad combinatoria, podrías reprobar todo lo que mencioné acá, haciendo un poco más de cuenta. Y un comentario de lo que decía Tincho, en el trabajo con Pablo y con Feli, en realidad lo primero que nos salió fue que si nos salía para tetraederales, salía para todos. O sea que va un poco lo que vos decís. Después lo que terminó saliendo al último fue que para tetraederales valía la propiedad esa que probamos. Pero es cierto que muchas veces son dos cosas distintas. El paso de tetraederal a no tetraederal y cómo probar el resultado que uno quiere para tetraederales. Que también, pero sí. Y gracias a la combinación. Que eso no sé si quedó claro. La descomposición combinatoria que presentó es una de esas. ¿Cómo eran? Reshut y Wojciechowski. Bueno, no sé. O algo así. Siempre lo pronuncio Yo no lo distinto. sé pronunciar. Que... Bueno. Hay que ver si lo pronunciamos bien, claro. Pero es cierto que de nuevo, primero trabajar con esas identidades y después Félix se dio cuenta que esta que presentó él era mucho más práctica para estos problemas. Pero igual lo que iba antes es eso, que es verdad que primero salió que si valía para tetraederales, valía para todos el tema del cotipo polinomial, y recién después salió el tema para tetraederales. O sea que sí, ¿verdad? Son como dos cosas distintas. Hay cosas... Estos resultados no, como decía Félix recién, hay resultados de estos que no valen para no tetraederales y punto. Pero a veces, a partir de lo que sí vale para tetraederales, uno puede probar cosas, no exactamente lo mismo, pero otras cosas para los generales. Creo que sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al orador.
¿Puedo aplaudir? Sí, por supuesto. ¿La otra vez se aplaudió? No. También se puede aplaudir. Bien. Se puede aplaudir virtualmente. La verdad.